Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la situación en Ucrania, la guerra, la invasión rusa a Ucrania. Una guerra que ya lleva prácticamente una semana, esta invasión rusa, liderada por el presidente ruso Vladimir Putin. Este jueves, esta noche, pudimos ver cómo los soldados rusos comenzaron a disparar contra una de las plantas nucleares de Ucrania, la más grande de Ucrania, que es la planta nuclear más grande de Europa, que le provee energía a un gran por ciento de la población ucraniana, poniendo en peligro la seguridad de todo el país, de toda Europa, incluso de la humanidad. De haber una explosión en esa planta nuclear, sería 6 a 10 veces más grande que lo que ocurrió en Chernobyl en 1986, aquel accidente nuclear que ocurrió durante la Unión Soviética, cuando Ucrania formaba parte de la Unión Soviética. O sea, Vladimir Putin está en una situación que es indescifrable. ¿Cuál es el plan? Cuáles son las intenciones de Vladimir Putin? Si él quiere apoderarse más allá de Ucrania. Aparentemente hay rumores y especulaciones de que él está buscando incluso invadir otros países además de Ucrania. Quiere apoderarse de Ucrania totalmente. Ayer vimos cómo llegaron a un acuerdo de establecer corredores humanitarios, un leve cese al fuego. Pero esto va a continuar y Vladimir Putin va a seguir hasta apoderarse de Ucrania. Eso es lo que él le ha dicho al presidente francés Emmanuel Macron en una llamada telefónica el pasado jueves. Pero estas acciones de Vladimir Putin, pues obviamente son de índole geopolítico, de índole estratégica, militar. Pero hay un elemento que no mucha gente conoce y es el aspecto religioso detrás de todo esto. Vladimir Putin está reconstruyendo el imperio ruso de la Gran Rusia, de los zares. Vladimir Putin se ve a sí mismo como un zar moderno, un emperador moderno, que tiene el aval de la Iglesia Ortodoxa rusa. El patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa rusa apoya y respalda la invasión rusa a Ucrania. Recientemente el patriarca hizo unas expresiones sobre la situación en Ucrania, que la vamos a leer acá para compartirla con ustedes, que es impresionante cómo esto ha llegado hasta el aspecto religioso. El patriarca ortodoxo ruso Kirill apoya la guerra de Putin en Ucrania. Dijo el domingo pasado que los opositores de Moscú en Ucrania son las fuerzas del mal que quieren romper la unidad histórica de las dos naciones. O sea que él está diciendo que Vladimir Putin está combatiendo contra las fuerzas del mal. O sea, esto es como una guerra que no es tan solo geopolítica, sino también se ve como algo religioso. Y hay que recordar algo, y este dato no mucha gente ha hablado de esto, lo escuché mencionar en un noticiero argentino, y es que en el año 2018 la Iglesia Ortodoxa de Ucrania recibió la independencia de la Iglesia Ortodoxa rusa por parte del patriarca de Constantinopla, quien se considera el líder de los aspectos morales de la Iglesia Ortodoxa. Mira, el patriarcado de Constantinopla, esto fue en el año 2018, el 14 de octubre, el patriarca de Constantinopla, considerado la máxima autoridad moral de los cristianos ortodoxos, autorizó la emancipación de la Iglesia de Ucrania, dependiente de la de Rusia, desde 1686, una decisión que ha provocado la ira de Moscú. Miren esto, las conclusiones de este sínodo marcan un hito en la historia de la ortodoxia. Tras 2 días de debates, el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla
anunció su decisión de conceder plena autonomía a la Iglesia ucraniana, la Iglesia Ortodoxa ucraniana, constituyéndola como la octava entidad autónoma reconocida de esta rama del cristianismo de la Iglesia Ortodoxa. En las calles de Kiev, de Ucrania, cientos de personas marcharon y cantaron y brindaron con vino litúrgico para celebrar este nuevo estatus. Es el desenlace de un episodio que ha demostrado si es que era necesario lo frágil que es la frontera entre la religión y la política. El gobierno de Ucrania de ese entonces, el entonces presidente Petro Poroshenko, abogaron enérgicamente a favor de esta separación, que fue vista como un nuevo acto de independencia del país. Un revés para Rusia, que pierde así a millones de fieles y por ende una parte de la influencia que le quedaba en el país de Ucrania, en entonces, 2018. Se ha traspasado la línea roja, denunciaron por su parte los líderes religiosos rusos que habían cruzado una línea roja, ya que según ellos esta decisión socava los fundamentos del sistema canónico ortodoxo. Para el canciller Sergei Lavrov, también el ministro de Relaciones Exteriores, que el pasado miércoles habló de una tercera guerra nuclear, mundial nuclear, en aquel entonces mencionó que esto había sido una provocación que tiene el apoyo público y directo de Washington. La independencia y emancipación de la iglesia ucraniana de la rusa. Moscú considera que ha traspasado la línea roja. La independencia oficial de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania no se da en cualquier contexto. Desde hace más de 4 años, el este del país ha caído en un conflicto, en entonces esta noticia es del 2018, un conflicto entre separatistas prorrusos apoyados por el gobierno de Moscú y el gobierno de Kiev. Una guerra que en ese entonces dejó a 10.000 muertos, en la actualidad se cree que fueron más de 15.000 muertos, que ha puesto al país en un centro de una nueva guerra fría, que ya no es guerra fría, estamos viendo cómo invadieron Ucrania. El cristianismo ortodoxo nació en Constantinopla, la actual Estambul, capital de Turquía, en el corazón del imperio bizantino, que había sido la extensión de la potencia romana de Oriente, cuando se dividió el imperio romano entre Occidente y Oriente. En el año 1054, en medio de fuertes tensiones político-religiosas, la región se separa del papado de Roma, el gran cisma, llevando consigo la Anatolia, el Cáucaso y hasta la actual Rusia y Ucrania. Constantinopla tiene por naturaleza el liderazgo simbólico de la fe ortodoxa, pero esta iglesia se organiza en entidades canónicas autocéfalas, es decir, en unas iglesias que promueven la misma fe, pero que son jurídica y administrativamente independientes entre sí, entre sus respectivos líderes. En el 1589, el zarato ruso, que es lo que está el zarato ruso consigue la autonomía de la institución religiosa, mientras de un siglo después, en el 1686, se adjudica la tutela de los fieles de Ucrania sin preocuparse por tener el permiso del Patriarcado de Constantinopla. El 11 de octubre del 2018, tras 332 años, la iglesia rusa perdió oficialmente este poder. Un golpe para el Patriarcado de Moscú, que reúne unos 140 millones de creyentes y que desde el derrumbe de la Unión Soviética se ha empeñado en liderar la ortodoxia. O sea, el patriarca Kirill de la iglesia ortodoxa rusa quiere ser el líder de todas las iglesias ortodoxas. Quieren ser los portavoces a nivel mundial. Y nos dice, de hecho, fue a raíz de su independencia en 1991 que la iglesia ucraniana comenzó a demostrar su veleidad de independencia de Moscú, que fue finalmente reconocida en el 2018. Un cisma que podría acentuar las tensiones en una Ucrania en plena crisis. En los últimos sondeos de aquel entonces, el 42.7% de los ortodoxos ucranianos reconocían el patriarcado de Kiev. Conocida por su cercanía con el Kremlin, la Iglesia Ortodoxa de Rusia había sido calificada de amenaza para la seguridad nacional por el entonces presidente Poroshenko. Moscú insistió que defenderá los intereses de los ortodoxos
tal como Rusia protege los intereses de los rusos y los rusohablantes. O sea que aquí estamos hablando que también existía y existe una guerra religiosa entre el patriarcado de Rusia, de Kirill, y la iglesia ucraniana, que recibió su emancipación por el patriarca de Constantinopla en el 2018, algo que no se lo perdonan. O sea, por 332 años, la iglesia ortodoxa de Rusia supervisaba a la iglesia ucraniana. Y esto se dio en el año 2018, 4 años después de haber comenzado esta guerra civil en el este de Ucrania. Y como ustedes saben, miren, Vladimir Putin es ortodoxo. Vladimir Putin tiene una estrecha relación con el patriarca Kirill, que leímos ahorita, que apoya la guerra de Rusia en Ucrania, diciendo que Putin está luchando contra las fuerzas del mal. Putin se ve a sí mismo como el restaurador del antiguo imperio ruso. Vladimir Putin no es comunista, él no está buscando restaurar la Unión Soviética leninista o estalinista, no. Lo que Vladimir Putin está buscando restaurar es el imperio de los zares. Él se ve a sí mismo como un zar, como un emperador, y que tiene la bendición de la iglesia ortodoxa rusa, el patriarca Kirill. Incluso Vladimir Putin hace unos años atrás inauguró una iglesia, un templo dedicado a las Fuerzas Armadas de Rusia, que fue bendecida por el patriarca Kirill a las afueras de Moscú. O sea, que esto es algo que va más allá de algo político. O sea, esto es algo que tiene que ver con lo militar y lo religioso. O sea, Vladimir Putin es el zar, el emperador. El patriarca Kirill es el líder religioso que respalda al zar moderno, que es Putin. Y el ejército, que se ve a sí mismo como un ejército que busca restaurar el poderío de esa Rusia ortodoxa del pasado. O sea, esto es algo muy peligroso, porque Vladimir Putin se ve a sí mismo como una figura mesiánica dentro de la ortodoxia rusa. O sea, que esto es como algo sagrado para él. Él piensa que es un escogido de Dios. O sea, que esto no es algo meramente político, y que podría explicar muchas cosas que hay detrás de sus acciones y de sus ideas extrañas. Vladimir Putin se ve a sí mismo como alguien que está luchando contra las fuerzas del mal. O sea, él cree que es una figura mesiánica. O sea, él piensa que la OTAN, que Ucrania, por eso es que menciona de los neonazis, que no está totalmente errado, porque existe el neonazismo en el este de Europa. Y Poroshenko, quien era el presidente que ganó las elecciones en el 2014-2015, se le acusaba de eso mismo. Pero Vladimir Putin está yendo a un nivel que es peligroso, porque estamos hablando de que es algo que está la política, la religión mezclada. Es algo similar a lo que sucede con los radicales islámicos, que mezclan la política con la religión, creen que están haciendo yihad. El Estado Islámico haciendo yihad, Al Qaeda haciendo yihad, una guerra santa, guerra sagrada, buscando someter a los infieles a la ley sharia de Alá. Pues vemos lo mismo con Vladimir Putin. O sea, Vladimir Putin está con esas ideas que son muy peligrosas. A ver, se ve a sí mismo como un zar, que incluso ya los misiles tienen la Z de los zares. ¿Sabe? Y que él dijo que recientemente, el jueves, ayer, dijo que todo está yendo conforme a su plan y sus objetivos. El tipo está siendo aislado del mundo. Los rusos se están viendo afectados, los oligarcas rusos, la población rusa se está viendo afectada por las acciones de Putin. Y aún así Putin dice que todo está saliendo de acuerdo al plan. ¿Saben? Aquí hay algo bien extraño.
Vladimir Putin está al punto de llevar al mundo a una tercera guerra mundial. Y viene y manda a dispararle a esa planta nuclear. O sea, acciones totalmente irracionales. O sea, estamos viviendo un tiempo muy peligroso. Y una persona así, que piensa que está en una lucha sagrada, que piensa que es una figura mesiánica escogida por Dios, que tiene la bendición de uno de los líderes religiosos más importantes de la ortodoxia. O sea, esto es algo muy peligroso. Y mucho más cuando este hombre tiene armamento nuclear, que en algún momento puede verse acorralado y en medio de un arrebato presionar el botón y mandar a este mundo al caos. Muy peligroso lo que está sucediendo ahora mismo con este señor Vladimir Putin. Así que oremos al Señor para que esta situación no se agrave más. Pero la cosa está muy, pero que muy peligrosa. Sin más, esto ha sido todo por este video. Los esperamos viernes 8:30 de la noche, donde vamos a estar hablando sobre aliens y la fe, a menos de suceder algo y cambiamos el tema. Muy buenas noches, buenas mañanas, buenos días, a la hora que estén viendo este video. Nos vemos próximamente.